Estas son 5 fugas reales de prisión captadas en cámara. Número 5. Fuga de la cárcel en helicóptero. Dos presos canadienses intentaron escapar de la prisión en un helicóptero. Todo esto pasó en 2013 y hay un vídeo que demuestra cómo suben trepando con una cuerda hasta llegar al helicóptero, que estaba en el techo de la cárcel de Quebec. Estos dos tipos planearon y maquinaron la fuga mandándose mensajes de texto secretos desde teléfonos que habían metido de contrabando. Sus compinches alquilaron un helicóptero de forma aparentemente inocente, pero luego lo tomaron por la fuerza apuntando con armas para ayudarlos a escapar. El piloto sin duda se llevó una sorpresa cuando lo obligaron a volar hacia la cárcel mientras los tipos lo amenazaban. Los oficiales vieron todo el escape pero no quisieron meterse porque los tipos del helicóptero estaban armados y eran peligrosos. A medida que los reclusos subían por la cuerda, se veían bastante torpes y parecían incapaces de llegar al techo. En general, el plan parecía medio tonto y sin mucha urgencia, parecía no tener ganas de escapar. Pero cuando los presos no pudieron llegar al techo, el helicóptero despegó con ellos colgando de la cuerda. Y justo cuando creían que estaban a salvo, la cuerda se atascó en una cámara de seguridad. El vídeo luego muestra cómo se elevan hacia arriba y se alejan de la vista de la cámara. Después aterrizaron cerca de un coche para escapar y continuaron su intento de huida con relativa seguridad dentro del coche, probablemente aliviados de tener los pies en el suelo. Los fugitivos y sus cómplices fueron encontrados solos una hora después de haber flotado hacia la libertad. No fue exactamente el final de película de Hollywood que habían planeado. Número 4. Intento de fuga de un prisionero a través del váter. En lo que tal vez sea el intento de fuga más maloliente y asqueroso de toda la historia humana, en 2015 un recluso en una prisión brasileña intentó escapar a través de la inusual opción del inodoro comunitario. El vídeo, que casi puedes oler a través de la pantalla, muestra cómo lo sacan de las tuberías llenas de excrementos que salen del retrete. En esa prisión de máxima seguridad, sus opciones de escape debían ser muy limitadas, así que se quedó con esa alternativa única y maloliente. Desafortunadamente para él, las tuberías eran más estrechas de lo que esperaba, así que el vídeo que lo muestra atascado, atrapado en el asqueroso ambiente de los conductos. Se retuerce y se mueve para liberarse, pero al final se rinde y decide que dos hombres lo ayuden a ser recapturado. Después vemos una imagen del hombre de pie y cubierto de excrementos. Su posición maloliente sin duda aumenta su decepción por no poder escapar. No sabemos exactamente dónde se encuentra la prisión ni quién es este peculiar individuo, aunque es un intento desagradable, hay que admirar su determinación. Número 3. Fuga de prisión en Rumanía. En Iași, en el noreste de Rumanía, en el año 2015, a un guardia le toca la tarea de llevar a dos presos hasta una furgoneta. En teoría, algo sencillo y rutinario, ¿no? Pues resulta que el intento de fuga fue un verdadero desastre. Mientras los tres están caminando fuera de la prisión hacia la furgoneta que está en el estacionamiento, uno de los presos ve una oportunidad de escapar y salta sobre la valla. El pobre guardia, todo desorientado y con mala suerte, abre una puerta y sale corriendo detrás del fugitivo. Y claro, al hacer eso, deja al otro delincuente solo en el estacionamiento con la puerta abierta justo enfrente de él. El segundo prisionero, viendo la suerte que ha tenido, hace lo que cualquiera haría en su lugar y aprovecha la oportunidad para unirse a su compañero de escape. Sale disparado a través de la puerta abierta y también se escapa. Mientras uno corre en una dirección, el otro lo hace en otra dirección, y el pobre guardia solo puede perseguir a uno de ellos, no le queda otra. Los presos ni siquiera regresaron al complejo al día de la fuga, porque ni siquiera los pudieron encontrar. Encontraron a uno de ellos más tarde, pero el paradero del otro es un misterio. Número 2. Trent Archie. En 2011, el asesino convicto Trent Archie decidió escapar de su celda de prisión en Texas, pero no se complicó con planes sofisticados ni trucos elaborados. Simplemente intentó romper y pelear para salir por la puerta principal. Antes de las 3 de la mañana, él y su compañero de celda, Davis McLacey, atacaron brutalmente a 3 oficiales para abrirse paso hacia la salida. Los vídeos de seguridad de la madrugada muestran a la pareja usando los teléfonos de la prisión, aparentando hablar con personas fuera de la cárcel. Archie afirmó que quería llamar a su madre a esa hora temprana antes de que ella saliera a repartir los periódicos en la madrugada. Los oficiales creen que Archie solo fingía hablar por teléfono, esperando su oportunidad para escapar. Permanecieron en los teléfonos durante unos 20 minutos, aprovechando cuando uno de los oficiales abrió la puerta. Luego se ve en el vídeo cómo forcejean y luchan contra los oficiales, golpeándolos y pateándolos en su intento de escape. Uno de los oficiales sufrió una lesión en la cabeza y fue tratado posteriormente. Mientras Archie logró escapar, McLacey no tuvo tanta suerte y fue devuelto a su celda, sin camisa y desesperanzado. Archie, quien cumplió una condena de 40 años por asesinato, finalmente fue localizado 3 días después y llevado de regreso a prisión.
Su madre, Jacqueline, fue acusada de intentar ayudarlo a esconderse. Incluso sus dos novias, sí, dos novias, también fueron acusadas. Después de ser descubierto, Archie, quien estaba siendo sometido de nuevo a juicio, afirmó que intentó escapar porque sentía que no estaba teniendo un juicio justo. Posteriormente se le presentaron cargos por su intento de fuga. El capitán de la prisión prometió reforzar la seguridad en la prisión, que ha sido escenario de al menos 7 escapes exitosos en un periodo de 22 años. Número 1. Escapando en un bulldozer. El 27 de agosto de 1995, 12 presos escaparon cuando un gran bulldozer fue conducido contra las paredes de una prisión de máxima seguridad cerca de Copenhague, Dinamarca. La prisión albergaba a algunos de los presos más peligrosos y notorios de Dinamarca, y los fugitivos eran un grupo seriamente peligroso compuesto por 4 ladrones, 3 traficantes de drogas y 5 asesinos. Mientras estos presos huían y se abrían camino hacia la libertad, otros decidieron quedarse y no arriesgar sus posibilidades de salir legalmente de la cárcel en un momento posterior. Antes de la fuga, un ex recluso de la prisión había estado comunicándose secretamente con los que aún estaban encarcelados, utilizando teléfonos celulares que habían sido arrojados por encima de los muros. Este astuto perpetrador luego robó el bulldozer, rompió las paredes y liberó a los presos como se había acordado. Las imágenes captadas por una cámara de vídeo muestran a los presos corriendo desde los límites de la prisión, mientras los guardias corren detrás de ellos, completamente confundidos e inseguros de qué hacer. Mientras los presos corren, felices, uno de ellos incluso grita emocionado, ¡sí!, mientras corren más allá de la cámara. La grabación se detiene cuando un guardia pone bruscamente su mano sobre la lente para evitar más filmaciones. Aunque no pudieron anticipar el ataque, los guardias claramente estaban preocupados de que las imágenes los hicieran parecer incompetentes e inadecuados. Todo el clip es bastante caótico. Se tardó más de 6 meses en reconstruir la pared dañada. El equipo de la prisión también instaló cámaras de seguridad adicionales para evitar futuros intentos de fuga. Los 12 fugitivos fueron capturados en menos de un mes y regresados a sus celdas. Si te gustan los tops de diferentes temáticas, deja tu like, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.